Gloria a Dios. Yo quería compartirles en esta mañana una palabra que el Señor me ha ido ha puesto en mi corazón, pero me he topado con un pequeño hueso. Un pequeño hueso, digo, por el tema que vamos a ver a continuación. Lo he titulado una frase, una palabra que dice el Señor Jesús a sus discípulos, lo dice a Pedro y también se lo dice después a los demás discípulos, pero le dice: todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Esto nos da una cierta responsabilidad, pero también una garantía, cierta garantía, no una garantía total, de que Jesús está al lado nuestro, que nos da el Espíritu Santo, que nos da la fuerza para poder cambiar, para poder superar nuestras dificultades, nuestras limitaciones. En estos tiempos, sobre todo en estos tiempos de COVID, que estamos tan afectados psicológicamente y físicamente por el virus. Entonces, las normas, las normativas de los gobiernos, el miedo de las personas nos limita a nosotros también en cuanto al programa o lo que tenemos por delante establecido, y todos son complejidades, todos son ciertas dificultades, pero en el Señor todo es posible, hermano, y lo primero que tenemos que hacer es vencer el miedo. Y yo sé que aparte del vencer el miedo, aquí también tenemos que vencer un poquito el frío, todavía, porque no tenemos terminado el lugar de al lado. Amén, pero pronto, si Dios quiere, y el rebaño hace caso, terminaremos eso pronto y estaremos ahí metidos, ¿ok? Bien resguardaditos del frío, ¿ok? Hay personas que digas lo que digas, o yo qué sé, le cuentes las maravillas mayores o lo que Dios ha hecho en tu vida o lo que Dios está haciendo en tu vida, y lo acompañes aún con resultados y pruebas fehacientes, les da lo mismo. No cambiarán de criterio y para nada. Es decir, ellos tienen una cuadrícula aquí metida en la cabeza, algo aquí, y vean las señales que vean lo que vean, les va a resultar difícil cambiar de opinión, cambiar de concepto. Esto le pasaba al Señor Jesús hablando con los fariseos, y cuando le ponían pruebas porque no lo creían. Pueden bajar un poquito quizás el volumen, a lo mejor no hace tanto eco. No lo creían. El Señor Jesús hablaba con los fariseos y le hablaba de cosas tan extrañas a veces que ellos no lo podían aceptar, no lo entendían. Y entonces el Señor Jesús dice: si no me creéis a mí, creed en las obras. Si no creéis en mí, creed en las obras. Pero claro, las obras que el Señor Jesús hacía eran poderosísimas. Tenían la capacidad de lo que hoy busca la sociedad, de convertir o hacer fíjense ustedes, le voy a hablar un poco de un plan así como pseudocientífico, por decirlo de alguna manera. Tenía la capacidad de convertir los átomos en la materia que él quería. Podía convertir los panes y multiplicar los panes y multiplicar los peces y decir: yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Es decir, había un poder tremendo en él, y sin embargo los judíos lo que esperaban era una señal parecida a la de Moisés, que abriera el mar rojo, que abriera o que se abriera el río Jordán, como se abrió con Josué, cosas de esas para pasar el pueblo a tomar la tierra prometida. Pero eran otros tiempos y el poder de Dios se estaba manifestando de otra manera, porque eran otros tiempos. No era el tiempo de formar un pueblo, sino era el tiempo de alcanzar a todos los pueblos de la tierra. Porque el pueblo de Dios, gran parte del pueblo de Dios, nosotros nos centramos siempre en lo que leemos en los evangelios, y pareciera que el pueblo de Dios existía solamente en Israel y en el templo, y no es así. Estaban difuminados, dispersos por toda la geografía o por todo el imperio romano. Por eso escribe el apóstol Santiago, que no era apóstol, no dice el apóstol Santiago,
seguidor de Jesús o algo así. No sé cómo empieza el encabezamiento, pero no dice que era apóstol porque no lo era. Era hermano de Jesús, y no lo busquen en la Wikipedia porque tampoco lo van a encontrar bien. Era hermano de Jesús, ¿sí? Y hermano de Judas, el que escribe la carta también de Judas. Y no era seguidor de Jesús, no fue nunca seguidor de Jesús, hasta el último, porque se apareció a los apóstoles, se apareció a los discípulos, a más de 500 hermanos a la vez, y después se apareció a Santiago, su hermano. Después de haberse aparecido tanta gente, se apareció a su hermano, y al final dijo su hermano: caramba, este mi hermano que decía ser tal cosa, al final resulta que era el Mesías, que era realmente lo que decía. Y se constituyó en el líder de la iglesia, mal llamada Iglesia de Jerusalén, porque no estaban, digamos, 100% cristianizados, sino que, como lo dirigía un nazareno, un judaizante, pues era una mezcla rarísima, que al final el apóstol Pablo, el apóstol Juan y el apóstol Pedro tuvieron que salir de allí. ¿Y por qué digo yo todo esto? Que el Señor Jesús estaba mostrando pruebas del poder, y sobre todo en el poder de resurrección, pero era igual. Los judíos querían, por si acaso, no vaya a ser que esté diciendo la verdad, le dijeron al pretor romano: ponnos una guardia, a Pilato, ponnos una guardia ahí por si acaso, no vaya a ser que los discípulos roben el cuerpo y digan que después que han resucitado. Ponnos guardias ahí, que se pudra bien podridito y que no se levante de ahí de la tumba, que nadie lo saque de ahí de la tumba. Por si acaso, no vaya a ser que estos falsantes están diciendo que este tiene poder para resucitar, no vaya a ser que los discípulos lo roben y lo hagan desaparecer. Hay gente que no cambia nunca de opinión. Ya le puedes mostrar y dar las señales que quieras, que no cambian de opinión. ¿Y eso por qué es así? Perdón, mi nieta me ha movido sentado ahí la botella de agua y me la ha esparcido toda por aquí. Pero se está secando ya. Gloria a Dios, pero siento un fresco especial. Sí. Estaba fresquita el agua, ¿eh? No cambian. Le muestres las señales que le muestres, no cambian. Tiene que haber una disposición de corazón. Tiene que tocar Dios nuestro corazón. El Espíritu Santo tiene que tocar nuestro corazón para que pueda producirse ese cambio. Vamos a leer en Mateos 16, 13 al 20. Dice: Pedro confiesa a Jesús que es el Cristo. Yo lo he repetido esta palabra: Jesús es el Cristo. Llévense esto de aquí a ver si es que esto hace eco o se comunica con aquellos de allá, de al lado, no lo sé lo que pasa. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo: ¿Y vosotros? Preguntaros vosotros a cada uno: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿De dónde le salió esta cosa? ¿De dónde salió esto? Quiero que presten atención porque vamos a hablar de algo que llevamos encima nosotros, que llevamos sobre nosotros, que tenemos en nuestro interior y que no le prestamos la atención suficiente porque es algo poderoso, es un don de Dios poderoso que nosotros debemos desarrollar. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, Simón, que ahora serás Pedro, y sobre esta, Simón quiere decir junco, que ahora serás Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nosotros, hoy no tengo la tablet, no sé dónde la he dejado.
pero lo vamos a hacer con papel como hace todo el mundo, ¿sí? Hemos estado en esa región de Cesarea de Filipo con mi esposa y hemos estado viendo allí la cueva del Hades, donde estaba cubierta por un templo, por el templo del dios Pan. Dios Pan, de ahí viene la palabra pánico, pan de comer, pero de ahí viene la palabra pánico también, donde sacrificaban a personas, a niños, y los tiraban ahí en esa cueva. Eso era un osario tremendo ahí de gente muertas, y de tanto en tanto lo limpiaban. Y era un templo con puertas, evidentemente era un templo con puertas. Por eso el Señor Jesús le dice, yo sobre esta roca, y está en una roca inmensa, no he traído las fotografías para no hacer el postureo, sí. No he traído las fotografías de allí del lugar, pero las podía haber traído. Y de esa cueva nacía el río Bania. Hubo un terremoto en el año 750 más o menos de Cristo. Hubo un terremoto, esa roca se hundió, cortó el flujo del río Bania, y en vez de salir por donde salía por la cueva, surgió un poquito más al norte, más arriba, más cerca de la montaña Monte Sión, sí. Son como el monte de Sión, que no se mueve, pues se movió con un terremoto. Amén. Y entonces nació el río Bania un poquito más arriba. Estuvimos ahí en ese lugar y el Señor Jesús estaba enseñando a sus discípulos esta lección en ese lugar. Dice, yo te digo que tú eres Pedro, tú ya no vas a ser más Simón, un junco que se mueve de aquí para allá. Tú vas a ser Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y está enfrente una gran roca que era de donde nacía el río Bania, por abajo. Así que la cosa toma es como ver la palabra de Dios en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que Él era el Cristo. Va a ser que digas a alguien que no lo diga para que lo digan, ¿sí? Vamos a leer otro pasaje en Mateo también, 16, 21, 23. Esto, fíjense, nosotros estábamos en el notario, mientras que ponen el versículo y tal, nosotros estábamos en el notario haciendo las escrituras, ya lo he contado varias veces, de Agua de Vida, y el notario es del Opus Dei, y nosotros, pues, él se dio cuenta que estábamos haciendo la fundación de una iglesia y haciendo las escrituras de una iglesia, y entonces les dijo, bueno, ustedes no son testigos de Jehová, ustedes son un poco parecidos como a nosotros, pero total, creemos en Cristo, creemos en el Señor, y bueno, eso es lo importante. Y como estábamos en el notario, ¿para qué llevar la contraria al notario? No vaya a ser que nos ponga una nota diferente y nos estropee las escrituras. Y digo, sí, bueno, pero, ¿cómo dice? Pero se fue, dice, pero las llaves del reino de los cielos se las dio a Pedro. Y entonces le dije, bueno, ¿y a cuál de los Pedros se la dio? Al que le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque todo no te lo ha revelado carne ni sangre, sino que viene directamente de mi Padre que está en los cielos. O al que le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿A cuál de los dos Pedros se lo dijo? Tenemos que tener en cuenta siempre que el Señor está hablando en ambivalente, siempre lo diré una y mil veces, siempre está hablando en sentidos ambivalentes, en varios sentidos. Entonces a veces cuesta, por eso a veces uno cuando lee la palabra de Dios la capta en un sentido y otras veces la capta en otro, muy diferente. Unos la captan más en la carne, en lo que es más natural, y otros lo captan a veces en lo que es más espiritual. Y unos dentro de lo que es espiritual, algunos lo captan de una manera diferente, con un matiz diferente, porque tiene valor en muchos sentidos, porque habla como mínimo en 3 dimensiones. Habla el cuerpo, habla el alma, habla el espíritu. Mateo 16, 21, 23. ¿No está eso ahí? ¿Sí? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, esto es seguido, miren que hemos estado leyendo en el 20, y de 16, 20, y ahora pasamos al 21. Es seguido. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Eso de ser muerto estaba bien, lo entendían, pero eso de resucitar al tercer día, digo, está alucinando.
Este está alucinando, que nos cuenta qué cosa nos está contando este. Ustedes lo ven, nosotros lo vemos natural, ahora natural, porque sucedió, porque sabemos lo que pasó, pero ellos no sabían lo que iba a pasar. Ellos estaban viendo a un hombre excepcional, en todos los aspectos que lo miraban era excepcional, pero no sabían lo que iba a pasar. No sabían bien cómo iban a terminar las cosas, ¿sí? Y entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, es decir, a reprenderle, a corregirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Cómo te va a acontecer esto así? Por Dios, por Dios, por Dios. ¿Cómo te va a acontecer una cosa así? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, fíjense qué fuerte: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ostras. Entonces, cuando yo le dije esto al notario, al señor notario, digo: señor notario, ¿sobre qué Pedro vamos a fundar la iglesia? ¿Sobre cuál de los dos Pedros fundó Jesucristo la iglesia? ¿Sobre el que le dijo: apártate de mí, Satanás, que no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? ¿O en el Pedro que recibió esa inspiración, en el que el Señor Jesús reconoce y le dice: bienaventurado eres, Pedro, pero pedazo hablando un poquito, le estoy diciendo a Sandra que me tiene que dar clases para situarme un poquito en el lenguaje actual de ahora, ¿sí? Hispaningli, para poder usar esa. Digo: ¿pero dónde vas, tronco? Pero tronco, ¿cómo es posible? ¿De dónde te ha caído a ti eso, con lo bruto que eres, Pedro? ¿Por dónde ha entrado eso en tu mente? ¿Por dónde ha entrado eso, esa revelación? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Digo: ¿y este? ¿Es posible que este tronco hable? ¿Es posible que este madero hable? ¿Es posible que esta roca hable? ¿Por dónde te ha venido eso? Eso no, bienaventurado eres, Pedro, porque eso no te lo ha revelado carne, es decir, ni sangre, quiere decir lo que los humanos enseñamos, las enseñanzas de los humanos, lo que recibimos en el colegio, lo que heredamos de nuestros padres, nuestra herencia genética. Eso no viene de nuestra herencia genética, esas cosas no se heredan, esas cosas se reciben de Dios. No es consecuencia de tu herencia genética, no es a consecuencia de la educación que has recibido, no es consecuencia de la cultura en la que te has criado, no es porque eres inglés o porque eres alemán o porque eres de Ecuador. No. Eso viene de mi Padre, Dios que está en los cielos. ¿Sobre cuál de los Pedros va a fundamentar Jesús su iglesia? Sobre el primero. Y es que el primero y el segundo es el mismo. ¿Entienden bien? Quiero que me presten atención. El primero y el segundo es la misma persona física. Lo que ocurre es que en nosotros tenemos capacidades de recibir revelación de Dios y capacidad de pensar como humanos, a veces de ser lo más bajo. A veces de nosotros salen cosas divinas y otras veces salen cosas muy humanas y a veces muy, muy bajas. ¿A ustedes no les pasa eso, no? Bueno, hablo para los de la tierra, ¿vale? Durante un tiempo seguía meditando sobre este tema, sobre las llaves, porque cuando le dice que sobre él fundará su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán, le dijo: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en los cielos, en la tierra, será desatado en los cielos. Es decir, que nos queda una responsabilidad. Debemos nosotros desatar cosas aquí, debemos empezar a liberar cosas aquí, a liberarnos de cosas aquí. Y al mismo tiempo que empezamos a liberarnos de cosas negativas aquí en la tierra, debemos también empezar a dar lugar a la inspiración de Dios, que a veces habla en silencio,
que a veces habla en silencio. Solo conocerás a Dios cuando aprendas a escuchar el sonido de la campana, que sin sonido te guiará y hablará. Y a veces habla sin sonido. Es una voz que habla sin sonido, pero que está insistente, llamando a la puerta de tu conciencia, diciendo: hijo, hija, rectifica, afloja un poquito, levanta el ánimo, que a veces lo llevas por los suelos. A veces uno, cuando ve determinadas cosas, o se cabrea o se le viene el ánimo al suelo. ¿Sí? Bueno, eso solamente me pasa a mí, pero yo os lo digo por si acaso, ¿vale? Por si acaso. Estaba reflexionando sobre el tema de las llaves de Pedro, porque el notario nos dijo: pero las llaves del reino se las dio a Pedro, no a ningún otro, Y digo, bueno, entonces le dije: ¿sobre qué, Pedro? Porque unos versículos más abajo dice: apártate de mí, Satanás. No, eso no lo dijo, eso lo dije en otro lugar, Eso no lo dijo ahí enseguida. Digo, vale, señor notario, no vamos a discutir. Firme usted la escritura y vámonos de aquí, ya. No vaya a ser que se le crucen los cables y en vez de venir la inspiración salga el hombre natural y diga: pues ahora os voy a fastidiar, no os voy a hacer la escritura. Así que durante mucho tiempo seguía meditando sobre este asunto y me preguntaba si esto es así, si realmente las llaves del reino se las dio a Pedro y él tiene la autoridad sobre el reino de los cielos y no Jesús. ¿Qué simbolismo tiene esto? De la misma manera que alaba a Pedro en una ocasión, lo rechaza en otra. Y de la misma manera a nosotros, muchas actitudes nuestras, los mismos sueños nos las revelan. Hay sueños afirmativos de la conciencia, de la actitud que estamos teniendo en la vida. Y hay otros sueños que se vuelven pesadillas. Y si no le prestas atención a las pesadillas, se convertirá tu vida en una pesadilla, toda ella. No son del diablo. Hay que aprender ese lenguaje, que es un lenguaje universal, y la Biblia se cerró hace casi 2000 años. Pero los sueños siguen, y es un lenguaje actual. ¿Qué quiere decir? ¿Que nos tenemos que olvidar de la Biblia? Para nada. Todo lo que Dios me revela en los sueños lo contrasto con la Biblia. Y además dejo pasar el tiempo y observo, porque nunca me fío de las inspiraciones, porque las inspiraciones también pueden venir de otro. Entonces hay que entender cuándo realmente una inspiración, algo creativo viene de parte de Dios o es de parte. Miren, Goya, el pintor Goya, pintó pinturas excelentes de los reyes, etcétera, etcétera, y del campo de San Isidro, ahí con las mocitas tomando las rosquillas de San Isidro, yo qué sé. Y después pintó las pinturas tenebrosas en su propia casa, las pinturas, el oscurantismo de Goya, ¿sí? Así que el mismo creador hizo cosas muy bellas y después pintó cosas horrorosas. Júpiter comiéndose a sus propios hijos. Así que durante un tiempo me preguntaba, ¿por qué dice esto así? ¿Qué importancia tiene esto y cómo podría delegar a sus sucesores, sus discípulos, después de él, ese mismo legado? Es decir, de darnos las llaves del reino. Y en realidad, nosotros también tenemos llaves para entrar en el reino de los cielos. Otro día hablaremos más extensamente sobre esto, pero hoy me quiero concentrar en este otro punto. Dios, y yo me preguntaba, si Dios es justo y omnisapiente, si es justo no haría nada discriminatorio, ni por error entonces tampoco, porque es omnisapiente. ¿Por qué el Señor Jesús le dijo a Pedro y le entregó a Pedro las llaves del reino de los cielos? Y le dijo que lo que atare en la tierra será atado en los cielos y lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué tipo de misterio, me preguntaba, hay dentro de estos pasajes? ¿Qué hay aquí encerrado que yo no puedo entender, Dios? ¿Por qué no puedo entenderlo? ¿Ustedes no han llorado nunca por no poder entender a Dios? ¿No han
yo de impotencia me imagino que algunas veces, yo también a veces de impotencia, digo, y sobre todo con esto de Internet, que me cambian la interfaz del ordenador y que Windows me quiere meter Windows 11 y digo que no, pero después me cambia algo siempre, y el WhatsApp que ha cambiado la interfaz también, y el Facebook y todo, y digo, pero esto cada vez que entro aquí esto está cambiado. Y me van a volver loco, y entonces me agarra una desesperación. Digo, pero señor, pero esto, ¿cómo agarro yo al de Facebook y le paralizo las manos para que no cambie más nada de todo esto y pueda entender de una vez cosas? Quiero decir llorar a veces de impotencia, pero también llorar porque no puedo entender a Dios, porque no puedo conocer a Dios. Yo me presenté de una vez delante de un hombre de Dios llorando, y digo, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Cómo puedo encontrar a Dios? ¿Cómo puedo conocer a Dios? Y fue cuando me contestó estas palabras que son tan recurrentes en mi vida. Cuando aprendas a escuchar el sonido de la campana, que sin sonido te guiará y hablará. Tenemos que aprender a escuchar otras cosas que suenan aquí. Las ondas que nos invaden son muy potentes, muy poderosas. El ruido que a veces nos invade es muy poderoso, pero tenemos que a veces ir al silencio y preguntar, Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo entender yo esto? ¿Qué es lo que me quieres decir aquí? ¿Qué tipo de misterio hay dentro de estos pasajes, encerrado dentro de estos pasajes? ¿Por qué el Señor Jesús le dio la llave del reino de los cielos a Pedro y no a los demás? Cuando, históricamente hablando, en 1968 se reconocieron los restos de Pedro en la Basílica del Vaticano. Pero en el 800 de Cristo, el 700, finales del 700, primero del 800 de Cristo, ya se habían reconocido los restos del apóstol Santiago en Santiago de Compostela. Y no se sabían si Pedro se estaba enterrado en la Basílica del Vaticano o no. Y no hay datos, desde luego, bíblicos no lo hay. ¿Sí? Leyendas hay de que estuvo en Roma, pero no lo sabemos seguro. Y a uno también que me preguntó sobre el tema, le voy a contar, al cura de mi pueblo, al cura de mi barrio, cuando iba a las comunidades de los neocatecumenales, tenía este interrogante, esta pregunta en mi interior, y le pregunté al sacerdote del pueblo, del barrio, y le dije, oiga, ¿por qué es esto así? Mira, no te comas la cabeza. Si lo dice la Biblia es así y punto, es así. Y no me dio ninguna respuesta más, pero yo seguía con mi interrogante. Lo único que conseguí del sacerdote de mi barrio fue que esa noche soñara con él. ¿Sí? Tuve un sueño con él. Me soñé y me vi un sacerdote con pantalones, una camisa negra y un alzacuello. El Alfredo Manzano, sacerdote. Y él, el sacerdote, dejaba el sacerdocio y se casaba con una chica. Y así sucedió. No llevo cuello alto, pero mira, soy como el sacerdote. Y él se separó y él se dejó la iglesia y se casó con una chica. ¿Qué tipo de misterio hay en todo esto? Yo le preguntaba al cura y al final el cura me respondió diciendo que Pedro tenía un don especial y que por eso le dio la llave de la iglesia y por eso es el Papa y representante de la iglesia. Claro, todo esto se ha entendido de una forma natural, pero el Señor Jesús cuando hablaba de Pedro no estaba hablando de Pedro, estaba hablando de la intuición, la creatividad, la capacidad de percibir cosas que no pasan por el filtro de la razón. ¿Sí? Mateo 26, 20-26. Ya no sé ni por dónde voy. Sin mi tablet ando perdido. Mateo 20:26. No ha de ser así entre vosotros. Dios está hablando a los discípulos y le está diciendo, perdón, es que me he saltado unos pasajes, dice, Mateo 18 primero, perdón.
de cierto os digo que lo que atéis en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Y continúa diciendo, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si cualquiera, estoy leyendo 18, 19 ahora, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos o congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Se agarró las manos el Señor diciendo, si dos de vosotros os ponéis de acuerdo, cualquier cosa que le pidáis a mi Padre os será concedida por mi Padre que está en los cielos. Si dos de vosotros os pusierais de acuerdo, todos los que estáis casados, los que estáis bien casados, los que estáis casados regularmente, los que sois pareja de hechos. La convivencia, digo, es la asignatura más difícil que hay en la tierra y no se imparte en ninguna universidad. Si dos se ponen de acuerdo, les daré todo lo que me pidan. ¡Oh, qué fuerte!, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con tu pareja? ¿Estás de acuerdo en todo? No se agarró las manos del Señor, no se agarraba las manos fácilmente, era omnisapiente, ¿sí? Y sabía lo difícil y la dificultad que tenemos los seres humanos para ponernos de acuerdo. Y esta es la causa, a veces, de nuestra desgracia, y esta posiblemente sea la causa de la desgracia del mundo, en que los gobiernos tampoco se pongan de acuerdo y nos la líen parda, ¿sí? Mateo 20, 26. Pues os digo que no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Volví a consultar con el compañero sacerdote de las comunidades neocatecumenales y le comenté esto. Dice, bueno, eso es lo que dijo el Señor, hay que acatarlo y ya está. Y lo acepté así, pero tenía mis dudas al respecto. Y lo único que consiguió es que volviera a soñar con el cura otra vez. ¿Y sabes por qué a veces sueña uno con una cosa? Porque es algo que le preocupa. Fíjense qué preocupación tan grande teníamos en aquella época. La preocupación tan grande que tenía yo, la tendrían mis padres para mantener. No, porque ya trabajaba y aportaba mi dinero a casa. Antes, cuando se trabajaban, los chicos aportaban todo a las finanzas de la casa. Ahora cada uno se lo guarda para sí, a la buchaca. Antes no, antes aportábamos a la casa, ¿sí? para mantener la casa. ¿Sí? Así que, ¿qué preocupación tenía? ¿Cuál era mi preocupación? Mi preocupación permanente, insistente en mi interior, era conocer a Dios, cómo Dios obra, cómo Dios habla, cómo Dios se mueve, cómo Dios es. Y entonces me decían de la iglesia, cuando empezaba a estudiar teología, que Dios era personal. Digo, ¿cómo va a ser Dios? Ustedes conocen el gallego, los gallegos, como hablamos, sí, de bruto, ¿no? No sobamos mucho las cosas. Digo, pero ¿cómo va a ser Dios personal? ¿Cómo va a ser Dios personal? ¿Cómo puede estar una persona en todas partes? A ver, explíquemelo usted. El teólogo se le salieron los pelos así de punta, se le puso la piel como escarpia ahí y no pudo responderme. Sí, me respondió lo mismo que el cura. Esto hay que aceptarlo por fe y punto. ¿Vale? ¿Y qué es lo que tengo que aceptar por fe? ¿Que Dios es personal? ¿Que Dios es una persona? A ver, ¿cómo puede estar usted en todas partes a la vez? Ni siquiera tiene el don de bilocación, de estar en dos lugares a la vez. ¿Cómo va a estar en todas partes a la vez? Hasta que un día el gallego rebelde estaba sentado en la cocina y en el comedor de doña Monse, catalana ella, que hacía unas paellas tremendas. Y las pasé de todos los colores allá. Me dijeron, ustedes tienen palabras que ustedes tienen palabras que nosotros a veces no entendemos por qué dicen así, votar. Votar nosotros cuando votamos una pelota, pero ya sé que votar es otra cosa.
tiene un sentido peyorativo allá. O, ¿cómo es la otra? No me acuerdo. Otras palabras que tienen un sentido peyorativo en un país y el nuestro no, en España no, por ejemplo. Y aquí hay cosas que tienen un sentido peyorativo, que ustedes hablan, usan lenguaje, palabras que ustedes usan que a nosotros no nos caen muy bien. Y entonces, voy a contar esta historia, porque estábamos comiendo una paella exquisita, con unas almejas enormes que yo no había visto aquí en España, porque allí, claro, en el Río de la Plata, aquí salen unos peces que los pescan con sogas. Y estaba la paella riquísima. Y entonces hay una cosa que no se puede decir en Argentina, y es que está relacionado con las almejas, concha y almeja. Y entonces, no digas, esta palabra no la digas nunca. Y aquí regalamos la concha de oro a los buenos cineastas. Y cuando van a Argentina, ¡manda la concha de oro! Se imaginan, ¿no?, el efecto que hace allá. Fíjense lo que es el lenguaje, ¿no? Fíjense lo que son las palabras. Por eso es tan importante que nosotros entendamos el lenguaje, el significado que a veces en la Biblia tienen algunas palabras que nosotros las aceptamos como si las entendiéramos, pero que no son así. Y entonces estaba comiendo una paella riquísima y había delante de mí estaba el Titi, le llamamos nosotros el Titi, era un poeta, era un hombre muy carismático. Y estaba comiendo y digo, qué rica la paella, Monse, estas almejas estaban riquísimas. Digo, ay, perdón, no quise decir almeja, quise decir concha. Y el otro, que era la palabra que no se podía decir, el otro tenía la boca llena de paella y ¡brum!, nos ensució la paella a todos. Del golpe de risa nos estropeó la paella a todos. Del golpe de risa que le dio yo queriendo rectificar la palabra. Y hablando con el sacerdote, yo no entendía bien lo que él me estaba queriendo decir. Yo no sé si esto es así o no es así. Yo creo que Dios no es personal, es impersonal. A mí me han enseñado en la filosofía oriental que Dios es impersonal y por eso puede estar en todas partes, porque es impersonal. Y un día que el gallego estaba rebelde muchos días después de haber comido la paella, que se quería venir para España, estaba sentado en una silla allí y no quería ir al culto. Estaba el culto empezado debajo, la reunión ya estaba empezada y a tope porque teníamos unas reuniones tremendas. Pero el gallego estaba rebelde y se quería venir para España. Y resulta que el pastor principal de la iglesia estaba en la habitación de Titi, allá orando, preparando su sermón, su discurso. Y cuando sale me encuentra a mí sentado en la silla y digo, ¡ay, Dios mío! ¿Ahora qué le digo? Y sale, ¡gallego! Era grandote, así con una voz amenazante, señalándome con el dedo gallego. Yo ya casi me hice encima, sentado en el sillón. Hasta que me dijo, Dios es personal. Sí, bueno, pues ya me quedé más tranquilo yo. Vamos a discutir de filosofía, vamos a discutir entre lo humano y lo divino, ¿vale? Vamos a tener nuestra charla. Dios es personal. Digo, sí, vale, bueno, muy bien. Ya me quedé tranquilo y me hice el chulito encima. Pues dígame cómo puede estar en todas partes a la vez. Dios es amor. Dime qué forma tiene el amor. Dios. Me recorrió una electricidad por el cuerpo, pero de placer. Digo, este es el secreto. Dios es amor. Dios es espíritu. Pero es un espíritu, no es como el Reiki, que tú agarras esa energía que está ahí, que es espiritual, y te llenas de esa energía como si fuera una batería, y ahora tienes poder para ir hasta Granada caminando. O para tumbar al que se ponga por delante. No, es energía, y es una energía poderosa, pero no es una energía que tú puedas manejar, porque es una energía que tiene voluntad propia, que tiene don propio, que tiene personalidad, que tiene un propósito y un proyecto para el mundo en el cual estás incluido tú, nosotros. Pero no es personal en cuanto a forma física. Entendemos nosotros que somos vasos, que somos trinos, que tenemos un cuerpo, que tenemos un alma, que tenemos un espíritu, y que este cuerpo es un recipiente. Con razón el Señor Jesús dice, la carne de nada aprovecha,
Sin embargo, le da valor, dice, el que no cuida a su templo, Dios lo destruirá a él. Tenemos que cuidar mientras que tenemos vida, Dios nos ha dado vida, tenemos que cuidar nuestro templo, tenemos que cuidar nuestras maneras, tenemos que cuidar cómo nos relacionamos, tenemos que mostrar la gracia de Dios porque somos depositarios de la gracia y del don de Dios que habita en nosotros. Es un misterio, pero constantemente lo está repitiendo la Biblia. Sois vasos, sois contenedores, sois templo, o no sabéis que sois templo de Dios, dice el apóstol Pablo. ¿No lo sabéis? Somos la carne, de nada aprovecha, pero hay algo dentro a lo que el Señor Jesús se está refiriendo cuando le dice a Pedro: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no ha sido el pedazo de carne lo que te lo ha revelado. Esto no ha sido la herencia genética, esto no eres porque eres hijo de Einstein, ni de Billy Gates. No es porque eres hijo de uno grande y has heredado eso, no. Esto no viene de la carne ni de la sangre, esto viene de Dios, esto es un don de Dios. Y es un don de Dios que me gustaría que entendiéramos que lo tenemos todos. Y a veces es muy complejo y muy complicado comunicarlo también en los demás, porque los demás tienen su propio concepto. Y a veces estás queriendo decir una cosa y entienden otra. No, que va a venir mejor por aquí. Y es difícil ponerse de acuerdo. Si hubiéramos estado muy bien de acuerdo y hubieran hecho al viejo, ya tendríamos terminado eso. Habiéndole puesto placas arriba y no tendríamos el problema que tenemos de humedad ahora ahí. Es difícil ponerse de acuerdo, pero uno tiene que dejar y tiene que ceder. Hay que ceder, no, porque también uno puede estar equivocado. Y a lo mejor tienen razón. Nunca se sabe. ¿Qué hay que esperar? El tiempo, los resultados. Pero cuando veas los resultados, no hagas como los fariseos. Escucha la voz de Dios que dice: si no creéis en mí, creed en las obras. Si no creéis en mis palabras, creed en los resultados. ¿O es que no veis los resultados? ¿No veis cómo la gente son sanadas? ¿No veis cómo la gente me sigue? ¿No veis cómo los muertos son resucitados? Es que cada vez que ocurre alguna cosa esa, siempre estáis cuestionando lo que está sucediendo delante de vuestros ojos. Estáis cuestionando la realidad que está sucediendo delante de vuestros ojos. ¿A nosotros nos pasará un tanto así también, de tanto en tanto? ¿O me estaré equivocado del todo yo? Nos pasará así de tanto en tanto, que estaremos obcecados y que la realidad que nos está dando de frente no la podemos percibir. No esperen, como dije algún día, que no sabía para dónde ir y estaba ahí resistiendo a Dios. Dios me estaba diciendo para un lugar, y yo no sabía, para Argentina, me está mandando para Argentina. Y estaba en la parada del autobús, pero no atendía al sueño de Dios, no atendía a lo que Dios me estaba diciendo. Y vino un camión con un espejo enorme y me pegó así en la cara, en la parada del autobús, y me dejó mirando para Argentina. Sí, Argentina sí está para el oeste, sí. Argentina está para el oeste y para el suroeste, sí, vale. Lo entendí, perfecto. Me quedo mirando para allá, ¿vale? A veces nos ocurre así, hermanos. Por lo menos si no creemos en las palabras, creamos en los resultados, en la evidencia. Así que cuando me dijo esto, cambió mi vida, algo cambió en mi interior, pude entender a Dios, pude empezar a entender a Dios. Es cierto que Pedro, según los evangelios, mientras que acompañaba a Jesús, tuvo más arrebatos de inspiración que los demás, que los otros discípulos. Juan 6, 67, 69 dice: cuando el Señor Jesús dijo que Él era el pan de vida, y el que no comía de su carne y bebía de su carne no tendría la vida eterna, que lo leímos el domingo pasado, la gente cuando acogió: ¿pero cómo vamos a comer de este? Este se ha vuelto loco, se ha vuelto un poquito loco, y muchos le dejaron. La gente se empezó a retirar cuando escuchó estas incongruencias, porque para nosotros ahora no son incongruencias, pero la gente, imagínense ustedes que yo le dijera: el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede entrar en el reino de los cielos. Y pues este está loco, vamos a encerrarlo ya. Pero ya. No importa quién sea, quien lo diga, es una persona al fin y al cabo. Ellos no podían concebir que ahí habitaba la deidad de Dios, no lo podían concebir, veían una persona extraordinaria, pero nada más.
Y entonces cuando la gente empezó a escuchar estas incoherencias, se iban y le dejaron. Juan 6, 67, 68, dijo entonces Jesús a los 12 discípulos, ¿queréis acaso iros vosotros también? ¿Queréis iros vosotros también? Y ninguno respondió ni una palabra, solamente Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? No entendemos nada de lo que dices. Esto es una locura de pie, de cabo a rabo, como decimos aquí en España. Esto no hay que te entienda, no te entiendo ni yo. Pero Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo se llama eso? Porque no tuvo ningún éxtasis, no tuvo ningún sueño. En el libro de la Biblia de los sueños lo tengo bien descrito y os lo voy a contar aquí ahora, ¿vale? Ya he hecho la segunda edición, me ha costado mucho y he llorado. Me ha costado un parto. Sepan que los hombres también sabemos lo que es parir, ¿eh? Me ha costado un parto esto. ¿Sí? Intuición, revelación, facultad o virtud de percibir ideas y verdades más allá del intelecto y la razón. Lo vuelvo a repetir, es el título que tengo en el libro de los sueños. Intuición, revelación, intuición o revelación, facultad o virtud de percibir ideas y verdades más allá del intelecto y la razón. Diccionario de la Real Academia de Lengua Española lo define también así: facultad de comprender las cosas instantáneamente sin necesidad del razonamiento. Y otra acepción, percepción íntima e instantánea de una idea, una verdad que aparece como evidente a quien la recibe. Y el diccionario Larousse dice todo de modo, o sea, el diccionario de Larousse define la intuición, dice como modo de conocimiento donde el objeto es captado por el entendimiento sin necesidad de razonamiento. ¿Lo van entendiendo? Que no es la carne ni la sangre, y que sobre eso es sobre lo que Cristo va a apoyar y va a fundamentar su iglesia, y es sobre eso, sobre lo que va a fundamentar tu vida, para que puedas recibir cosas nuevas y frescas cada día, pescadito fresco todas las mañanas. Y otra sección del diccionario Larousse dice, facultad de conocer las cosas a primera vista, aun cuando la gente no se ha dado cuenta de ellas. Ninguno se había dado cuenta de esto que dijo Pedro. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? ¿Soy una persona o soy impersonal? ¿Vosotros habéis captado quién es Dios? ¿Habéis captado cómo se manifiesta Dios? Después de la semana que viene Dani les va a hablar de cosas más naturales, de relación personal y todo eso, que son más llevaderas que estas locuras mías. ¿Sí? ¿Os habéis percatado? ¿Os habéis dado cuenta que hay un don en vosotros, en vosotras, en nosotros, sobre el cual quiere Dios, Cristo, fundamentar la iglesia, fundamentar tu vida? Es la roca de tu vida, es un poco la roca de tu vida, aunque a veces hay que coordinar estas revelaciones, hay que corroborarlas, hay que trabajar sobre ellas. Todas las cosas que he descubierto yo soy espíritu sin nombre, indefinible esencia, yo sé de aquellos imperios de los que ni el nombre queda. Y Dios me ha revelado cosas de imperios de los que ni el nombre queda, y ahora las estoy averiguando y estoy descubriendo las huellas. Estoy descubriendo las huellas. Otra definición. El diccionario Larousse termina también, otra sección del diccionario Larousse, son 3, dice, termina poniéndole un toque católico romano a este término y lo califica como una visión beatífica. ¿Vale? La visión de Pedro no era beatífica, era bastante directa. ¡Pam! Tú eres el Hijo del Dios. Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos, Señor Jesús, si solo tú tienes palabras de vida eterna?
hasta en la lógica matemática para los matemáticos, se usa con el nombre de axioma a algo que se recibe como una verdad o enunciado tan evidente que no necesita ser demostrado. En matemática, fíjese usted, de la espiritualidad a la matemática, que ya casi se están uniendo. Dice, hasta en la lógica matemática, decía, se usa como el nombre de axioma, que quiere decir algo que se recibe como una verdad o enunciado tan evidente que no necesita ser demostrado. Esto después está explicado en el libro de la Biblia y los sueños. Amén. Termino. Ya pueden ir pasando los músicos si quieren, por favor. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Le vamos a dar lugar a la inspiración y la intuición? ¿Vamos a percibir, vamos a darnos cuenta que tenemos eso en nosotros? Y, por supuesto, trabajando e investigando sobre lo que intuimos y nos es revelado, usando la capacidad creativa y el buen hacer en todo lo que Dios nos ha dado. ¿O solo nos vamos a crear un cuadrado doctrinal? ¿O solo vamos a vivir en un cuadrado teológico, doctrinal? Salimos de la cárcel, de las drogas, del alcohol, de los vicios, de una vida de juegos, de una vida dependiendo de tantas cosas, y nos vamos a encerrar ahora en una cárcel que nos construimos a nosotros mismos, llena de conceptos, ideas e ideotas. ¿O vamos a estar atentos, despiertos y velando como las 5 vírgenes? Velad y orad porque no sabéis el día ni la hora. Vamos a estar preparados, dispuestos para que el Espíritu del Santo nos guíe y nos revele esas cosas que todavía ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre. Todavía Dios tiene cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, y Dios quiere subirlas a tu corazón. Dios quiere mostrarte en este tiempo, en este nuevo tiempo, lo que Él pretende, lo que Él quiere de ti. Y te va a hacer ver cosas que ojo no vio, pero que están escritas. Te las han escrito, pero tú no las has visto. Te las han escrito, están aquí escritas, pero tú no las has visto. Dios quiere que tengas esa experiencia mística, que conozcas esa realidad, que penetres, que permees, que entres en esa realidad donde vas a ver cosas que ojo no vio, que los ojos no ven, que los oídos no oyen y que no ha subido a corazón de hombre. Todavía Dios las tiene preparadas para ti, para nosotros. Eso no pertenece al pasado. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Te cabres, Alfredo. ¿En qué cuadro teológico te vas a situar o colocar? ¿Sobre qué conceptos te vas a apoyar? ¿Sobre qué conceptos te vas a apoyar? Son necesarios a veces los conceptos y las ideas, vivir en un cuadro. Es normal y yo lo acepto. Es necesario. El que tiene una pierna rota o que tiene algún tipo de problemas para caminar, tiene que llevar sus muletas. Y no le puedes pegar una patada a las muletas porque te dice que eso no va así, hombre. Y pegar una patada a las muletas y quitarle las muletas, se va a caer al suelo. El que vive bajo un cuadro teológico, un cuadro doctrinal, no le puede sacar de ese cuadro doctrinal de golpe, porque se muere, se queda sin sentido, su vida se pierde. Es necesario que ir conociendo a Dios, otras facetas de Dios, otros campos de Dios, otros campos en los que Dios se mueve, otras facultades que están ocultas, secretas en ti y que no las has descubierto. No conocemos ni el 10% ni el 5% de las capacidades que Dios nos ha dado. No conocemos apenas nada. Yo daría todo lo que conozco por lo que me falta por conocer. ¿En qué cuadro te vas a encerrar tú? Está bien, usa las muletas, pero escucha al fisio, escucha al fisioterapeuta, que él te va a decir: estira la pata así y ya verás que vas a poder caminar. Ahora haz este gesto por acá
y el otro por allá, y ahora te hago un masaje y te estiro, y te pongo en el potro y te estiro las piernas y la columna, y se te van a poner todos los tornillos derechos. A mí yo lo hago, ¿sabes? Y cuando me pongo en el potro, los tornillos empiezan a crujir. Digo, ahora está Alfredo bien. Pero cuidado con el que pase por al lado, que si pasa muy deprisa me descoloca los tornillos otra vez. No podemos vivir sin un cuadro, sin un concepto, sin una norma de vida. No podemos prescindir de nuestra cultura del todo. No podemos prescindir de lo que hemos aprendido en el hogar. No podemos prescindir de lo que hemos aprendido en la escuela. No podemos prescindir de golpe. Pero sí, por favor, abramos las puertas, abramos las ventanas para que se airee nuestro cuarto en el que nos hemos encerrado con nuestras doctrinas. Abremos las ventanas para que entre frescor, para que entre revelación, para que entre el sol, para que entre luz, para que entren ideas nuevas, conceptos más auténticos y verdaderos, conceptos eternos. Porque la carne de nada aprovecha, pero eso sí, porque sobre eso fundará Jesús su iglesia. Para entender las cosas, estas cosas, necesitamos usar llaves. Llaves que el Señor nos quiere dar y que comentaremos en otro tiempo, en otro momento, para poder entender estas cosas. Las puertas y virtudes también llevan llaves. Las puertas de las virtudes tienen llaves. Por ejemplo, la esperanza es la llave que abre todas las puertas. El amor es la llave que abre las puertas de los corazones. La fidelidad es la llave para mantener la amistad. La simpatía es la llave para ganarte amigos. Pero lo mismo que los ganas, los echas. Pero la fidelidad es la llave para mantenerlos. El tiempo se acerca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Tenemos cualidades que no han sido manifestadas ni reveladas en nosotros. Aleluya. Eres más de lo que piensas. Y eres más de lo que opinan los demás de ti. Eres más de lo que tú piensas. Y eres mucho más de lo que los demás opinan de ti. Y opinen lo que opinen y digan lo que digan los demás. El Señor te seguirá queriendo. Digan lo que digan, yo te seguiré queriendo. Amén. Dios quiere despertar en ti la capacidad de ver, de percibir en una mirada, en un gesto. Hay muchos lenguajes. Mira las obras, porque las obras de Jesús también hablaban y las obras tuyas también hablan. Aleluya. Quiero conocerte más, quiero conocerte más, quiero escuchar tu voz, quiero escuchar esa voz, que es la intuición. ¿Cómo recibió Pedro esta revelación? Sí, pónganse en pie y pateemos un poquito, así nos sacamos el frío. ¿Cómo recibió Pedro esa revelación? Estaba Cristo ahí al lado suyo. Y le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino que viene directamente de mi Padre que está en los cielos. Y se escuchó la voz de Dios allí, los demás se dieron cuenta,
Dice, es la forma de recibir una revelación, una verdad sin que los demás se hayan percatado de ello. Los demás no se percataron, pero el Señor Jesús, cuando dijo eso, se percató de inmediato. Esto viene de Dios. ¿Y cómo lo dijo? Pedro, Pedro, díselo, este es mi hijo. Este es mi hijo, el Hijo del Dios viviente. Díselo, dilo ahí en público. Le habló en silencio. Le vino como un rayo. Y el silencio, creo que en Pedro había poco silencio, porque era un tumulto de ideas. Siempre estaba preguntando y siempre estaba metiendo la pata. Pero gracias a sus preguntas y gracias a sus metiduras de patas, hoy podemos entender muchas cosas en la Biblia. Hay que ser valiente y a veces meter la pata, sin obstinación, pero meter la pata. Porque el que no se aprende errando, se aprende cometiendo errores, pero no con obstinación ni queriendo hacer pasar a todo el mundo por el tubo, por lo que yo pienso. Yo pienso así. Cuando Dios diga otra cosa, pensaré otra cosa. Dios no le habló con un sonido audible, no le habló con fonía, le habló en secreto. Es una forma que Dios tiene de hablarnos a nosotros, decir, hijo, hija, por aquí. Es como nuestro ángel de la guarda, es el Espíritu Santo que es nuestro ángel de la guarda y el que nos revela las cosas que son de Dios y las cosas que son correctas, y nos enseña a caminar en esta vida con dignidad de hombre y mujer. Aleluya, que nadie te la quite porque Dios te la ha dado. Aleluya, es necesario conocerle a Él para que nuestra personalidad se afirme, porque estamos hechos a su imagen y semejanza. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Sí! Quiero adorarte y tu rostro contemplar. Quiero conocerte más. Que nos vayamos hoy de aquí con este sentir, con este concepto, con esto en nuestro corazón. Necesito conocer más a Dios. Necesito conocer más de Dios para poder caminar mejor, para no sufrir tanto. Y además, si sufro, lo remito a Dios, porque a veces el amor sufrido es más eficaz y más poderoso y más elevado que el amor disfrutado. El amor sufrido a veces es más fuerte, más elevado, más trascendente, nos afirma más en el reino de Dios que el amor disfrutado, porque el amor que has disfrutado ya te lo llevas, ¿sí? Lo hecho, como dice el muerto al hoyo, muerto al hoyo. Hay un refrán por ahí que lo define muy bien. ¿Me entienden bien? El amor sufrido, a veces se sufre por los hijos, se sufre por la esposa, se sufre por el marido, se sufre por tantas cosas, se sufre porque esto no funciona como debería funcionar, se sufre por la economía, se sufre por esto, pero remítelo a Dios, porque ese amor sufrido está atesorando algo en el reino de los cielos, y el amor disfrutado se quedó aquí. Amén. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Disfrutemos también del amor de Dios mientras que estemos aquí y podamos, todo lo que podamos. Amén. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Dios los bendiga. Buen fin de semana, buena semana. Aleluya.